Poder Ejecutivo extendió la concesión del puerto de Montevideo que ya tenía la empresa Terminal Cuenca del Plata Katun Nasi, y esto generó que la oposición presentara una denuncia ante la justicia. Pero ¿cómo va a afectar este acuerdo a la operativa que se desarrolla en el puerto? ¿Cómo va a afectar también este acuerdo a los trabajadores y a las trabajadoras? ¿Y de qué habla la oposición cuando habla de presuntas irregularidades? Hoy en La Letra Chica, Puerto haciendo agua. Nacimos siendo pradera, frontera y puerto. Desde que Zabala fundó la ciudad hasta la última década del siglo XX, el puerto de Montevideo tuvo una operativa enteramente pública. Fue la Ley de Puertos de 1992, que entre otras cosas establecía que la ANP podría otorgar concesiones, permisos o autorizaciones a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para realizar servicios portuarios, utilizar espacios dentro del puerto y construir obras necesarias para realizar sus actividades. Que nuestro país estaba por enfrentar un juicio inminente de 1.500 millones de dólares en la terminal Cuenca del Plata. Cerró un acuerdo con Katun Nasi que no solo desiste del juicio, sino que además se compromete a invertir 460 millones de dólares, además de proceder a una rebaja importante en lo que hace a las tarifas. Esta intención monopólica y de entregarle el puerto de Montevideo a una empresa por una concesión tan larga y tan extensa hasta el 2081. Se genera un acuerdo por un monto que es absolutamente ficticio. La empresa dijo que amenazó con hacerle un juicio al gobierno por 1.500 millones de dólares, pero tiene tanto asidero como que hubiera dicho 3.000, 4.000 o 1.000, porque no tiene relación con lo que recauda, con las ganancias ni con el patrimonio de la empresa. Claramente habla de prioridad de atraque de la terminal. Si no, no tiene valor, señora presidenta, comprar un espacio para que después lo puedan usar sin canon, sin obligación de dragado, sin obligación de inversión al lado. Entonces, cuando se habla de la competencia intraportuaria, se tiene que hablar de dos terminales. No se puede hablar de terminal y el uso de los muelles públicos, porque eso es una competencia desleal. Recordemos que esta empresa adquirió en subasta pública en el año 2001 y por 30 años el 80% del paquete accionario de la sociedad, negándose a la distribución de utilidades, manteniendo depósitos de activos líquidos en el exterior en una empresa de su propiedad. Desde Cabildo Abierto cuestionan el acuerdo porque entienden que genera un monopolio privado, debido a que la Administración Nacional de Puertos es juez y parte, y a su vez cuestionan que el acuerdo entre Presidencia y la empresa belga Katun Nasi se hizo sin consultar a los socios de la coalición. Que una empresa que le quedan 10 años de concesión de una terminal de contenedores ahora tiene 60 años en régimen monopólico. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale hoy Katun Nasi? ¿Y cuánto valía antes de que le estamparan la firma en este contrato? Otorga un monopolio a una empresa extranjera, una empresa belga, para las actividades de contenedores en el puerto de Montevideo. Y en nuestra visión, para generar un monopolio privado, no se puede hacer de la forma en que se hizo, a través de un acuerdo y una resolución del Consejo de Ministros, sino que debe hacerse por una ley con mayoría especial según la Constitución. Para nosotros este acuerdo casi que estuvo redactado por TCP, francamente, porque vemos varios puntos que llaman la atención y que nos preocupan mucho a nosotros y al sector de comercio exterior. Simplemente que la gente que trabajó en ese tema merece toda mi confianza. Todos los pasos de la negociación yo estuve al tanto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de La Letra Chica. Primero es de orden mandarle un abrazo grande a Jorge Temponi, quien se está recuperando de un tema de garganta y que esperemos, tenerlo nuevamente el lunes que viene. Tema complejo el de hoy que vamos a intentar abordar desde 3 puntos de vista diferentes. Vamos a empezar haciendo como una especie de repaso de lo que pasó desde un punto de vista periodístico. Después vamos a meternos en política, vamos a estar hablando con la oposición y finalmente vamos a hablar con trabajadores y trabajadoras, pero rápidamente le doy la bienvenida a la periodista y columnista de La Letra Chica, Mariana Cianelli. Buenas noches, Mariana. Buenas noches. Tema entreverado, ¿no? Tema entreverado. Tema complejo. Arranquemos por el final, de alguna manera. Hace unas semanas Montecón, una de las empresas que opera justamente en el puerto, empezó un proceso para demandar al Estado uruguayo. ¿Qué implica esta acción?
Bueno, los accionistas de Montecom, que pertenecen a un grupo chileno y canadiense, iniciaron un mecanismo de solución de las controversias previsto en los tratados bilaterales de inversión que Uruguay tiene con Chile y con Canadá. Esta es la etapa previa a efectivamente realizar una demanda ante un arbitraje internacional. Montecom decide ir por este camino después de que el gobierno firma un acuerdo con Catoen Natí, que es su competidora, para extenderle la concesión de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo por un plazo de 50 años. En este momento se está en una etapa de negociaciones, este mecanismo prevé que hayan 2 líneas de negociaciones correspondientes a cada uno de estos tratados, que luego puede terminar en una sola gran mesa de negociación, si el gobierno así lo acuerda. Y entre los aspectos que determinan estos tratados bilaterales de inversión está que esta instancia de negociación va a durar unos 6 meses aproximadamente, puede llegar a durar ese periodo. Este es el último gran capítulo de una disputa entre 2 multinacionales y distintos gobiernos que han gestionado, obviamente, lo que tiene que ver con la política del puerto, que es uno de los principales activos que tiene el país. Bien, y vamos a repasar, porque ahora nos vamos de alguna manera un poco más al principio, lo que decía el presidente Luis Lacalle Pou cuando hacía el anuncio de este acuerdo el 2 de marzo del año pasado ante la Asamblea General en la rendición de cuentas en el Parlamento. Lo vemos. Ustedes saben que nuestro país está por enfrentar un juicio inminente de 1.500 millones de dólares en la terminal Cuenca del Plata. Un arduo trabajo del prosecretario de la Presidencia, del ministro de Transporte, del presidente del puerto y tantos otros funcionarios del gobierno cerró un acuerdo con Catoen Natí que no solo desiste del juicio, sino que además se compromete a invertir 460 millones de dólares, además de proceder a una rebaja importante en lo que hace a las tarifas, en primera instancia un 20%, llegando a un 30%. Bien, veíamos al presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General el 2 de marzo de 2021. Mariana, entre ese 2 de marzo hasta ahora pasaron muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué destacarías? ¿Cómo fue que llegamos a esta situación? Bueno, ese fue un punto de inflexión en lo que tiene que ver con el conflicto en el puerto. La historia obviamente comienza mucho antes, viene de antes, comienza, digamos, todo esto con la licitación que gana Catoen Natí, que opera en la terminal especializada de contenedores desde 2001 a través de la terminal Cuenca del Plata, que es propiedad en un 20% del Estado uruguayo y en un 80% de esta empresa que es belga. Las disputas comienzan en el entorno de 2015, cuando Catoen Natí le plantea al gobierno por diferentes vías que la Administración Nacional de Puertos estaba realizando algunas acciones que estaban favoreciendo a su competidora Montecom, que operaba en los muelles públicos, que opera. Entre los argumentos en ese entonces que manejó Catoen Natí, reclamaba que esta empresa no estaba realizando inversiones, que por ejemplo estaba brindando servicios que no estaba habilitada a brindar, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la refrigeración de contenedores, que eso entendía Catoen Natí que lo tenía que hacer la terminal especializada de contenedores. Y bueno, después de eso el conflicto continúa, sigue un par de años y en 2017 se da otro hecho, que es que Catoen Natí anuncia que se retira del país, que retira sus negocios del país y que, por lo tanto, va a vender la parte de la terminal Cuenca del Plata que es de su propiedad. Se realizan algunas negociaciones con navieras internacionales muy importantes y esto no termina pasando.
Entonces, Catoen Natí inicia otro camino, que es bastante similar a este último, es solicitarle al gobierno que le extienda la concesión de la terminal que tenía hasta 2031, que se la extienda unos años más. El gobierno no acepta y en octubre de 2019, en plena campaña electoral, la empresa anuncia que iniciaba un mecanismo de solución de controversias amparándose en el Tratado Bilateral de Inversiones con Bélgica, que después más adelante vamos a comentar un poco qué implican estos tratados y en particular esas cláusulas. Al año siguiente, en febrero, hace el anuncio de que va a demandar al Estado uruguayo por 1.500 millones de dólares, como veíamos en el tape recientemente, y el gobierno entrante inicia las negociaciones que terminan finalmente con el anuncio del presidente que veíamos recién. Bueno, y sobre estos tratados internacionales hablamos con Natalia Carrau, es licenciada en Ciencias Políticas, integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y especialista en agendas comerciales, inversiones y empresas transnacionales. Le preguntamos un poco, bueno, Montecón en este caso tiene capitales, como decía Mariana, chilenos y canadienses. Entonces, ¿cómo puede afectar esta demanda los tratados que nosotros tenemos firmados con otros países? La escuchamos. Uruguay se enfrenta a una nueva demanda de arbitraje internacional que vuelve a cuestionar las políticas públicas, la potestad regulatoria del Estado y, en definitiva, la democracia. En este caso, uno de los puntos a destacar es que la demanda comunicada por Montecón es una clara consecuencia de lo poco transparente que fueron las negociaciones de las autoridades con Catoen Natí, que nos deja con una concesión a más de 50 años de un recurso considerado estratégico para el país, como lo es la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. El segundo punto a destacar, que es además estructural, es la pregunta sobre cómo regulamos el capital transnacional. Es imprescindible problematizar este tipo de instrumentos y los costos que tiene para un país como Uruguay. Estas demandas internacionales llegan a través de los tratados de promoción y protección de inversiones que tiene firmado el país, que habilitan a las empresas transnacionales a que nos lleven a un juicio por una política de control del tabaco, por la revocación de una licencia, por una evaluación de impacto ambiental que rechaza un emprendimiento de gran porte en el país. Hay más ejemplos, pero la pregunta común es cómo es que establecemos límites para proteger el interés público general, los derechos humanos y las políticas públicas que quedan a exposición en estas demandas. Bien, mirábamos a Natalia Carrau, entonces destacaba cuestiones, por ejemplo, como la poca transparencia que hubo en estas negociaciones entre el gobierno y la empresa belga. Mariana, ¿qué comentarios puedes hacer al respecto? Bueno, Natalia Carrau ha estudiado lo que implica justamente este tipo de demandas contra los estados en general y estas cláusulas que están en casi todos los tratados que tenemos de protección y promoción de las inversiones. En un informe, el último informe del año pasado de Redes Amigos de la Tierra, Natalia plantea, muestra cómo ha ido en ascenso en la región la cantidad de demandas de empresas transnacionales contra los estados, ¿no? Entonces se puede ver que desde 1996 a 2006 hubo 90 demandas contra estados de la región y después en una segunda etapa de 2009 a 2019 eso crece a 160. La pregunta, y un poco ella lo plantea en el tape, que está bueno hacerse es, bueno, ¿qué implican estos juicios para los estados? En varios informes que ella ha hecho e investigaciones, la conclusión que termina sacando es que, bueno, efectivamente incluso ganando, el Estado pierde. Porque pierde económicamente, porque tienen costos bastante importantes estos juicios. Pero incluso, por ejemplo, en un caso emblemático como el juicio que ganó Uruguay contra Philip Morris, cabe preguntarse, bueno, ¿cuál fue el impacto de ese juicio en lo que termina pasando en la política nacional? ¿Se avanza con lo que estaba previsto de la manera y en la velocidad en la que estaba previsto, o los juicios de alguna manera ponen pausa a lo que se estaba previendo hacer? Me parece que esa idea es pertinente pensarla o hacer el ejercicio de pensarla cada vez que sucede uno de estos hechos, de estos juicios o amenazas de juicios en algunos casos.
Bien, Mariana, volviendo a esta cuestión del puerto, el acuerdo entre la empresa belga y el gobierno generó diferentes cuestionamientos desde diferentes sectores, o sea, tanto políticos como de trabajadores, otras empresas. ¿Qué destacarías de estos puntos que pusieron en cuestionamiento? Bueno, uno de los principales argumentos que ha estado arriba de la mesa tiene que ver con que este acuerdo configuraría un monopolio privado. Y ese monopolio privado, además de tener consecuencias a nivel económico, también se estaría dando de alguna manera en contra de lo que establece la Constitución, que la Constitución establece que esto tiene que hacerse por ley y con mayorías especiales. Esto no solo fue advertido por la oposición, sino también por constitucionalistas que además plantearon que de alguna manera se está poniendo en jaque la libre competencia garantizada en la Ley de Puertos de 1992. Esto, por un lado, es uno de los argumentos que ha estado arriba de la mesa, y el otro argumento que genera preocupación tiene que ver con que este acuerdo tiene dentro de sus cláusulas, la cláusula quinta, determina que el Estado, el gobierno, no podrá aprobar normativas posteriores a la firma de este acuerdo que afecten lo que se termina saldando en el acuerdo. Esto lo que termina generando es que en el caso de que Catoen Nati se sientan en cualquier momento, ya sea con este gobierno o con los que viene, afectada por alguna normativa que ese gobierno apruebe, bueno, va a poder recurrir a mecanismos judiciales, internacionales, para hacer valer, digamos, el acuerdo. Desde la óptica del gobierno entienden que esto no sería un monopolio ilegal. Es importante también recalcar que el propio acuerdo incluye el nuevo reglamento de atraque, que es el que le da la prioridad a la terminal especializada de contenedores. Entonces, por ejemplo, el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, dijo el año pasado a La Diaria, explicó que en realidad se estaría hablando de una prioridad en el atraque. Esto lo que implica es que si la terminal está a tope con la cantidad de movimientos que están previstos en un plazo de 24 horas, podría recurrir a los muelles públicos donde está Montecón. El otro argumento que sostiene el oficialismo y el gobierno es que el mismo acuerdo con Catoen Nati prevé que se pueda realizar una licitación para una segunda terminal especializada en un futuro. Eventualmente, no hay una fecha, no hay nada concreto, digamos. No hay una fecha, y también lo que se incluye en el acuerdo con Catoen Nati es que para que esto suceda se tiene que dar una serie de condiciones. Se tiene que superar el 85% de la actividad anual por 2 años consecutivos en la terminal para que se pueda llegar a hacer una licitación. Después hay otro argumento más político que lo veíamos también en el tape inicial con Luis Alberto Heber, cuando lo interpela la oposición, porque él estuvo en estas negociaciones como ministro. Bueno, él sostiene que durante los gobiernos del Frente Amplio se favoreció una competencia desleal, favoreciendo a Montecón, y que con esto de alguna manera se viene a resolver una disputa, que es un poco lo que estábamos contando, una disputa de larga data, generando de alguna manera que Catoen Nati vuelva a invertir porque no estaba invirtiendo en la terminal, que eso genere mayor competencia y así se bajen las tarifas. Ese vendría a ser un poco el argumento más político de esta decisión. Bien, Mariana, ya estamos llegando al final de este primer bloque, pero se conoció recientemente el fallo del Tribunal de Cuentas también, para que no nos quede eso afuera. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, había mucha expectativa con esta resolución, en primer lugar porque habían dos informes contradictorios internos, uno vinculado a uno que decía que el acuerdo, que había que observar el acuerdo, y otro que decía lo contrario. Se somete a la votación del Tribunal de Cuentas, que termina resolviendo que no hay que observar este acuerdo. Lo interesante de la resolución del Tribunal de Cuentas es lo siguiente.
La ley de puertos que hablábamos anteriormente establece que la Administración Nacional de Puertos debe asesorar al Poder Ejecutivo en materia portuaria. Lo que termina sucediendo es que el presidente del ANP firma el asesoramiento, pero esto no pasa por el directorio. O sea, no es el directorio del ANP el que termina asesorando al gobierno en esta materia. Hubo quejas públicas en ese sentido. Sí, el segundo argumento es que uno de los decretos que efectivizan el acuerdo con Catoen-Natí, que lo firma Luis Alberto Heber, cuando lo está firmando pide el asesoramiento y ese asesoramiento llega un día después que se efectiviza la firma del decreto. O sea, como tal, no termina siendo un asesoramiento porque se hace posterior. Esos son un poco los argumentos y la importancia de esa resolución que también fue trasladada a la justicia, porque esto está en la justicia, el Frente Amplio lo llevó a la justicia para que se investigue si hubo abuso de funciones en ese acuerdo. Mariana Cianelli, muchísimas gracias. Y justamente en el próximo bloque de La Letra Chica vamos a estar hablando de esta denuncia y para eso vamos a conversar con Charles Carrera, senador. Ya venimos. Minutos pasan de las 9 de la noche y comenzamos en este segundo bloque de La Letra Chica recibiendo al senador Charles Carrera. Buenas noches primero, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, saludos a ti y a todo el equipo de la audiencia. Muchas gracias, Charles. El Frente Amplio llevó este caso del que estábamos hablando a la justicia. Afirman que detrás de este acuerdo que firmó el Poder Ejecutivo con Catoen-Natí hay abuso de funciones. ¿Por qué hablan puntualmente de abuso de funciones? Sí, nosotros, como decía en el bloque anterior, es un tema muy complejo. Difícil de entender. Difícil de entender, pero acá se dispuso, el gobierno, el presidente Lacalle, dispuso de uno de los activos más importantes del país que tiene una incidencia brutal en lo económico, en lo social y en lo político. Y las consecuencias son políticas, económicas y sociales. Una de las consecuencias es esta de que se dio todo un proceso de interpelación. Nosotros convocamos a responsabilidad política, existió falta de transparencia, existieron mentiras del ministro Luis Alberto Heber cuando concurrió a las comisiones diciendo que existían todos los informes jurídicos, los informes económicos, que esto se había analizado por parte del Estado, pero resulta que la verdad es que este acuerdo, esta transacción que se firmó, no tiene un expediente que sirva de sostén administrativo. Es decir, si tú querés, Maite, disponer de tu patrimonio, lo podés hacer, porque sos una persona privada. Pero cuando estás del lado del Estado, no. Tenés que cumplir con una serie de rituales, de formalismos. Y acá esto es violatorio de la Constitución de la República, como decía Mariana hace un rato, es violatorio de todo el ordenamiento jurídico portuario y es inconveniente para el país. Nosotros lo llevamos a la justicia porque acá para nosotros hay delitos. Hay un actuar arbitrario, contrario a las normas. Es decir, no se respetó ese límite que tenían las autoridades que negociaron. Las autoridades, según lo que sabemos hasta el momento, es que quien negoció esto fue en principio el ministro Heber, el prosecretario Ferrés, el subsecretario Laizola y el presidente de la Administración Nacional de Puertos. Esos son los nombres que están en la denuncia. Son los que están en la denuncia y fue confirmado por el gerente de la empresa aquí en Uruguay, de que son ellos los que negociaron. Existieron reuniones de abril del 2020 hasta noviembre del 2020, reuniones semanales, se reunían por Zoom todos los jueves. En 2 participó el secretario de Presidencia y llegan a este resultado. Pero el tema es que no se puede disponer del puerto de Montevideo, de la razón de ser de nuestro país, por un plazo, es decir, por una extensión hasta el año 2081, sin hablar con el sistema político. Porque si realmente existiera esa demanda que se dice que existía, que para nosotros es la de los 1.500 millones de dólares, que es una causa, para nosotros es una causa ilícita, es decir, no existía la forma de que esa demanda fuera admisible. Porque en los últimos 20 años, desde el año 2000 hasta el 1 de marzo del 2020, el ordenamiento jurídico se aplicó de una única manera cuando gobernaron 2 partidos, el Partido Colorado y el Frente Amplio en los últimos 15 años. Entonces se llevó
a la justicia por eso, porque existen delitos, no se respetó ese límite en el actuar, porque el ministro Heber, para firmar este acuerdo, necesitaba informes jurídicos, necesitaba análisis económico. Se tendría que haber analizado si era admisible esta demanda, si era admisible este monto. Mariana te decía en el bloque anterior que la empresa esta, cuando se asienta en Uruguay, paga lo que paga son 17 millones de dólares. Sí, en esa subasta que hubo, en esa ¿no? subasta pública. Entonces, para que tengas una idea, es decir, esos 1.500 millones de dólares no tenían ninguna relación con el patrimonio de la empresa, con la inversión, con lo que pagó. Entonces, nosotros consideramos que sí, que existen delitos, existen un actuar arbitrario, no se respeta el ordenamiento jurídico portuario, es decir, la Administración Nacional de Puertos, cuando se tratan temas portuarios en nuestro país, la ley de puertos te dice hay que analizar, es decir, se tiene que expedir preceptivamente la Administración Nacional de Puertos. Acá se hicieron consultas, todas posteriores a que el acuerdo estaba firmado, pero no solamente eso, también posteriores a que los decretos fueran publicados, que fueron publicados el 21 de abril, y nosotros documentalmente pudimos probar que la consulta previa se hizo posterior a que se publicara y que conociera a toda la población. Y Charles, ¿esta denuncia han tenido alguna novedad? ¿Hubo alguna citación? ¿Se sabe Sí, que está? las citaciones, sí, se están citando a los jerarcas, a los demás directores, es decir, a los denunciados todavía no se los citó, porque se están citando a las demás autoridades del directorio, a la vocal que representa el Frente Amplio, Alejandra Koch, al vicepresidente Loureiro. Ellos han dicho tanto públicamente lo han dicho, que se enteraron de todo esto por la prensa. Es decir, se enteraron, primero el anuncio, se enteraron cuando lo anunció el presidente en la Asamblea General, el 2 de marzo del año pasado, todos nos enteramos ahí. Y después el acuerdo nos enteramos el 21 de abril, que fue cuando por primera vez concurren las autoridades al Parlamento. Es un acuerdo que es absolutamente inconveniente, porque además lo otro es que parecería que lo que se reconoce también, lo que supimos en el desarrollo de las audiencias, es que quien redactó esto fue el doctor Ferrés. Te lo dicen las autoridades de Catognatí, te lo dicen, confirman, lo redactó el doctor Ferrés. Nosotros creemos que el doctor Ferrés tiene un poco más de luces, un poco más de inteligencia para redactar esto, porque si uno analiza el acuerdo, está muy desproporcionado, todo a favor del privado. Algo que estamos analizando ahora y que hoy convocamos al ministro de Transporte para que concurra a la Comisión de Transporte del Senado. Por ejemplo, el plan de inversión. Catognatí hoy ya maneja el 80% de la operativa del puerto y todavía no invirtió un peso. ¿Y son inversiones que son necesarias en un punto o hay otras inversiones de la ANP que hacen que a corto plazo no sea necesario que se invierta? Nosotros, la posición que tienen nuestros técnicos es que esas inversiones no son necesarias, claro, pero son necesarias para el privado, para consolidar ese monopolio o esa exclusividad. Porque ese monopolio, es decir, el principal negocio del puerto de Montevideo, que es el manejo de los contenedores, ahora se consolida. Pero ellos necesitan ampliar. Porque hoy Catognatí, ya administrando el 80% de los contenedores que ingresan al puerto de Montevideo, ya no tiene capacidad. En estos días nos enteramos que hay barcos que vienen con carga para el Uruguay que tienen que esperar 50 o 60 horas para tener muelle en TCP. Porque hoy no tiene infraestructura. Y no pueden ir al muelle público porque muchas veces ya tienen contratado a TCP para bajar sus contenedores. Es un problema logístico si se baja en los muelles públicos, que ahora los trabajadores del sindicato portuario te pueden desarrollar eso. Entonces, acá hay problemas también en la aplicación. Es decir, hoy ya maneja el 80%, no ha invertido, la famosa inversión no ha invertido. Pero además, Catognatí, tenía 90 días para presentar el plan de inversión. Lo presentó. La Administración Nacional de Puertos, para que veas la desproporción entre las obligaciones, tenía 30 días para analizar y aprobarlo. Se aprobó en forma tácita. El presidente anunció el 2 de marzo del 2021, de la importancia de la inversión. Pero su administración no tuvo la capacidad y no controló que esa inversión realmente sea la que se obligó a la empresa. Que eran como unos 460 millones de dólares. Pero es decir, hay una aprobación tácita. Ya se aprobó tácitamente eso, para que tengas una idea. Después las obligaciones que asumimos, que tienen un costo enorme para todo el país. Es decir, dragar hasta 14 metros. Hoy nosotros, además es una obligación imposible la que asumió el Estado uruguayo. Porque nosotros para dragar, hoy tenemos autorización para dragar a 13 metros.
para agregar a 14 no define el Estado uruguayo. Ahí Le hay un tenemos tema que ir a con pedir a Argentina, porque ahí hay un organismo binacional que es el que autoriza. Es decir, hoy ya estamos en incumplimiento, pero además si no se draga, hay un abatimiento del canon, y luego también hay una consecuencia, es decir, que Catón Natí nos puede hacer una demanda por daños y perjuicios y reclamarnos el lucro cesante. Es decir, nosotros lo que vemos es que toda esta situación que se está viviendo hoy, de problemas sociales, los despidos de los 150 trabajadores, la rebaja salarial, lo que se hablaba en el bloque anterior de la demanda esta que ya anunciaron el inicio de los arbitrajes a nivel internacional, los socios de Montecom, todo esto nosotros lo anunciamos. Y acá existió una sordera absoluta. El gobierno no escuchó. ¿Y qué ganó el gobierno? Porque si uno piensa así, o sea, si se pone todo esto sobre la mesa, uno dice, bueno, claramente no es algo conveniente para el Estado, no es conveniente para nadie, para la empresa. No es Pero razonable. Entonces, ¿cómo puede haber pasado esto? No es razonable. Es decir, y nosotros no obtuvimos nunca una contestación razonable de parte del gobierno. Siempre existieron falsedades, mentiras. Que te haya dicho Luis Alberto Heber, que están en las actas del Parlamento, que existieron informes jurídicos del doctor Durán Martínez, del doctor Del Pliazo, de la doctora Graciela Ruoco, y que después nos enteremos que en realidad son informes de parte, eran informes contratados por Catón Natí. Él mintió en el Parlamento, y eso es muy grave. Y en el Parlamento decías que lo van a llamar a comisión. Nosotros ahora lo que nos proponemos como Frente Amplio, nosotros los vamos a citar en comisión porque hay que hacer un seguimiento de esto. El plan de inversión a nosotros nos preocupa. Tan importante para el país, es decir, ya hay prácticamente, Catón Natí ya maneja el 80% de los contenedores que ingresan al puerto de Montevideo. No invirtió un peso. Bueno, ¿en qué está ese plan de inversión? Y ahí se ustedes aprobó en llaman al forma Ministerio tácita. de Llamamos Transporte. la convocatoria es al Ministro de Transporte y de Trabajo, Bien. porque queremos analizar también la dimensión social, la consecuencia sobre las familias, que hoy ya nos enteramos que 150 familias, son muchas más, pero 150 familias, 150 trabajadores fueron despedidos. Hay un conjunto de trabajadores muy importantes que tienen rebaja salarial. Entonces queremos convocar a los ministros para hacerle seguimiento. Luego también queremos convocar a los trabajadores, queremos convocar a los exportadores y a los importadores. Es decir, porque Porque esto les puede afectar a ellos también en lo que refiere a precios. Sí, porque lo que se prometió es una rebaja. TCP cobra, es decir, 33 precios. El compromiso son rebajar 7 precios. Pero a ellos se les otorgó un monopolio totalmente desregulado, donde la empresa es la que tiene la facultad de establecer las tarifas. ¿No hay nada que regule eso? Se le da total libertad y eso va a tener consecuencias y los exportadores y importadores están preocupados porque puede existir un precio, es decir, un costo, tanto para el comercio exterior, pero para el comercio interno, que vamos a terminar pagando todos los uruguayos, porque todas las importaciones que ingresen por contenedor por el puerto pasarán por ahí y se van a ir a diferentes comercios de nuestro país y ahí puede existir un costo que va a afectar la competitividad. Porque se habla que se preocupa por la competitividad, pero si un barco está esperando 50 o 60 horas para tener muelle, eso afecta a la competitividad. Entonces digo, es una situación grave, no se ha hablado y no se ha dado la dimensión. Lo que el Frente Amplio está preocupado es que este tema es que se difunda. Nosotros vemos con mucha importancia una encuesta que tomamos conocimiento que el 46% de los uruguayos no comparte este acuerdo, solamente el 23%, y hay un 28% que no opina. Entonces acá también hay que desarrollar una acción política fuera esta acción judicial, que nosotros creemos que a la corta o a la larga acá se va a poder imputar responsabilidad penal a estos jerarcas que participaron en este acuerdo porque fue totalmente arbitrario. Y más allá de estas responsabilidades que dirimirá en su momento la justicia, para también intentar entender, porque es entreverado, ¿hay alguna forma de ir para atrás después de esta firma de este acuerdo o no? Mira, esto es un tema difícil, pero yo creo que nosotros lo que primero ahora tenemos que hacer es, primero tiene que existir voluntad política, que fue lo que no existió. Que nosotros, el día que me tocó hacer la interpelación, el Frente Amplio se sentó sin ninguna moción. Porque nosotros lo que queríamos en aquel momento era que el sistema político tomara conciencia y se tratara de analizar esto y actuar con responsabilidad. Porque todas estas consecuencias, todo lo que está pasando se le dijo. Entonces, lo que nosotros ahora lo que estamos viendo es, como Frente Amplio, vamos a ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, nuestros diputados van a ir.
Nosotros ahí, a nosotros se nos violentó lo que se llama el derecho a la participación política, que es un derecho que tenemos reconocido a través de tratados internacionales. Es decir, este era un tema que tendría que haber sido laudado por ley dictada por mayoría especial. No fue. Entonces la intención nuestra es ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también para que, buscando que el Estado uruguayo, el Poder Ejecutivo, tenga una condena en ese sentido. Y bueno, y son los pasos para tratar de volver atrás. Porque nosotros lo que necesitamos es que el puerto rija lo que rigió desde el año 92, que en el puerto de Montevideo existía el paradigma de lo que era la libre competencia. Es decir, el usuario, el exportador y el importador tiene la libertad de elegir el servicio que más le convenga. Y tiene que existir por lo menos 2 servicios, porque la competencia es sana en ese sentido, en el sentido de brindar un servicio más económico y más eficiente. Por ahora el gobierno lo que hizo fue elegir al servicio que era más caro y menos eficiente y violentó todo el ordenamiento jurídico portuario a través de una transacción que es absolutamente ilegal, inconstitucional, inconveniente. Carrera, última pregunta y ya cerramos el bloque. ¿Han tenido diálogo con algún integrante de la coalición? Porque en su momento hubo algunas voces quizás que expresaron dudas. No hubo ningún acercamiento con... Las voces fueron voces, como decías tú, porque, qué sé yo, Cabildo Abierto, que le preocupa tanto la soberanía nacional, lo que hizo fue apoyar esto de la adenda, que la adenda en realidad no cubre los intereses nacionales. En realidad, este acuerdo, como decía Mariana en el capítulo anterior, también tiene la consecuencia que se le dio la llave del puerto de Montevideo, porque el reglamento de atraque de buques es cómo ingresan los buques, no solamente los portacontenedores, los que cargan bultos pesados, los semilleros, todo está en este acuerdo. Es decir, y se le dio la llave del puerto de Montevideo. Y eso es ceder soberanía. Esto fue un acto de entrega y fue la mayor entrega de soberanía de la historia reciente. Yo no me acuerdo de algo, por lo menos desde el nacimiento con más fuerza de ese Uruguay social de don José Valle Ordóñez para acá, no hay un acto de entrega de soberanía como fue a través de este acuerdo, que es un acuerdo que, como te digo, violatorio de todo, donde se le da la llave del puerto de cómo se va a disponer el tránsito. Como decía Mariana en el capítulo anterior, hay una norma de estabilidad jurídica. Nosotros no podemos modificar y dictar ninguna norma del reglamento de atraque de buques sin pedir la autorización a la multinacional belga. Y eso es una demostración, es decir, una de las principales facultades que tiene un Estado es poder dictar sus leyes, sus reglamentos, sus decretos, sin tener que pedir la autorización a nadie. En este caso, si queremos modificar el tránsito al puerto de Montevideo, le tenemos que ir a pedir autorización a ellos. Senador Charles Carrera, muchísimas gracias por estos minutos en La Letra Chica. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Y bueno, quédense que vamos a tener la voz de los trabajadores y las trabajadoras. Ya venimos. Como les decíamos, en este tercer bloque de La Letra Chica vamos a escuchar las voces de los y las trabajadoras del puerto y para eso recibimos a la dirigente del Sindicato Único Portuario e integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Vanessa Peirano, y también a Martín García, presidente del Comité de Base de Montecón que integra el SUPRA. A ambos, muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Buenas noches, un gusto nosotros. Bueno, no voy a arrancar, gracias. No voy a arrancar con una pregunta muy grata. Ayer el Sindicato Portuario denunció 150 despidos solo en la empresa Montecón. No se conoce todavía qué va a pasar con las otras 3 empresas que compiten. Además, va a haber rebajas salariales de hasta el 50%. ¿Cómo incide este acuerdo del que venimos hablando en esta realidad que se está viviendo actualmente para los trabajadores y las trabajadoras? Bien, ¿cómo incide? Ya lo veníamos anunciando nosotros desde hace capaz que un año y medio que venimos con el tema arriba de la mesa y tratando de sacándolo públicamente de los efectos que iba a causar el acuerdo entre el gobierno y Catonatier. Y bueno, hoy se están dando las consecuencias que nosotros veníamos diciendo. Ayer se reunió, después de varios meses, por segunda vez la mesa que está creada en el Ministerio de Trabajo, con la citación de la empresa Montecón para que diera un panorama de cómo venía la situación. Bueno, en la reunión Montecón fue claro que a consecuencia de los últimos servicios que le sacaron y tenía que hacer una reducción de un 150 personas del personal de la plantilla de Montecón
y una reestructura en lo que serían los convenios que tenemos hoy los trabajadores firmados con la empresa, a causa de que hay que bajar la cantidad de jornales que hacemos. Que estamos hablando de un total de ¿cuántos trabajadores y trabajadoras? De 150 despidos. Después, sí, el total de Montecón. El total de Montecón, entre terciarizados y Montecón que trabaja, sería unas 700 personas, 650, 700 personas, que están vinculadas directas e indirectamente a Montecón. Que la cual tampoco está todavía cuantificado cuál va a ser el daño en los trabajadores de las empresas terciarizadas que en el correr de estos días o la semana que viene se reunirán con las empresas para notificar la reducción que va a haber de personal en esas otras empresas. Claro, pues como un efecto dominó, ¿no? Es un efecto dominó, claro. Sí, como dice Martín, en realidad, lamentablemente para nosotros los trabajadores no es nuevo, nosotros lo venimos advirtiendo desde antes que este decreto, hoy hacían un resumen espectacular ustedes de lo que es la situación del acuerdo en sí mismo. Desde antes que se diera a conocer, nosotros como sindicato mantuvimos las reuniones con las autoridades nuevas, Heber como ministro nuevo, Juan Curbelo como presidente, él era vocal en el periodo anterior, manifestando nuestra preocupación de estas amenazas que tenía TCP de juicio. Se nos dijo de que había intención de negociar y ahí nosotros claramente dijimos que sea cual fuera la negociación, primero que los trabajadores teníamos que ser parte de esa negociación y segundo que tenía que haber un capítulo que garantice los puestos existentes laborales en el puerto en sí mismo, sea cual sea la empresa. Bueno, todo eso se desconoció, un poco Carreras contaba también y bueno, estos son, lamentablemente, son resultados que nosotros ya sabíamos. Por eso decimos acá hay una intención en realidad de que estos puestos de trabajo no se garanticen, porque estaba advertido, estaba sabido que esto iba a pasar y llevamos estos meses con este ámbito que se ha logrado en el Ministerio de Trabajo, donde tampoco hay resultados claros. Como decía Martín, hoy hay promesas de algunos de traspasar a Catunasí. Exacto, algunos, y son promesas, no hay nada concreto. O la empresa belga dice que van a triplicar, bueno, en su momento se dijo, creo que fue el año pasado, que iban a triplicar la cantidad de puestos de trabajo y no sé si no hay una publicidad ahora que también de hecho dan una cifra, ¿no? Exacto. Públicamente se dicen cosas que en la realidad no suceden. ¿Y qué pasa en esas reuniones del Ministerio de Trabajo? Bueno, hoy tuvimos otra reunión en la cual participó la empresa TCP justamente, que era una de las empresas que... Es una de las empresas que, como está en otros medios, la propaganda de la empresa, que asume que va a generar 1.500 puestos nuevos de trabajo. Bueno, hoy en la reunión justamente se llamó a la empresa para que dijera cuántos puestos de trabajo podía abarcar ahora con esta decisión de Montecón de desvincular directamente a los trabajadores. Bueno, los números, para tener una idea, que dio TCP hoy, más los que puso la ANP, no llegan a un tercio de lo que sería, en principio, la primer parte de despidos de lo que es de Montecón, porque queda claro que Montecón no puede seguir manteniendo, porque en cierta forma tampoco no le dan la posibilidad de poder traer nuevos clientes. Entonces, a la misma vez que ahora son 150, dentro de un tiempo van a ser 150 más, hasta llevar a Montecón a su mínima expresión, ¿cómo decirlo?, de los trabajadores. Nos quedaríamos prácticamente el 80% de los trabajadores de Montecón sin trabajo. Cuando digo Montecón no me refiero solamente a los trabajadores directos de Montecón. También a los tercerizados. A los tercerizados, que en eso se cuentan. A estos 700 en tenemos total, la empresa Alvilán y Vidol, que son empresas de estiva, terciarizadas directos de la empresa. Empresas de transporte como Tamibel, que también trabaja con los movimientos de los contenedores. Y bueno, y otras empresas que son un poco más chicas, que también le brindan servicios le brindan servicio a Montecón. ¿Y cómo están viendo ustedes este día a día en el laburo, teniendo toda esta incertidumbre, estos anuncios? ¿Cómo es? La verdad que la incertidumbre ya la traemos hace tiempo, porque después de lo que habíamos anunciado nosotros, ya venía la incertidumbre arriba de la mesa. Y bueno, la gente, no hay forma de explicar el sentimiento de la gente. No hay forma porque es el día a día y no sabemos qué va a pasar mañana. No tenemos idea qué va a pasar mañana porque tanto el gobierno como los directivos de la Administración Nacional de Puertos
ni ellos tampoco tienen una forma de garantizar algo. No tienen forma de garantizar nada. Hoy lo demostraron en la última reunión. Hubo más silencio de lo que se habló en la reunión después de que TCP anunciara la poca gente que puede ingresar ahora a trabajar directamente. Yo lo definiría desolador e indignante, porque justamente hoy públicamente ANP muestra el crecimiento del 16,7% de ingresos, de movimientos de contenedores. Eso después de que la pandemia bajó un poquito, como que retomó, exactamente, ¿no? Entonces, qué paradoja, ¿no? Estamos viendo cómo el sector se fortalece y crece y al mismo tiempo se están anunciando despidos en un contexto donde estamos peleando por tener más puestos de trabajo. Yo lo calificaría así, desolador e indignante para nosotros, los compañeros de trabajo, y ni que hablar para estas familias que aparte recordemos que Montecom, por ejemplo, y estos operadores llevan mucho tiempo, muchos años acá instalados, son trabajos estables, donde como sindicato hemos venido peleando por jornales estables. Esta empresa garantiza trabajos estables, está quedando afuera una empresa de la que ha garantizado más jornales, ¿no? ¿Y quiénes consideran que son los responsables de esta situación? Para nosotros directamente es el gobierno. O sea, hoy en día, si vos me preguntás, a mí el que me está dejando sin trabajo es el gobierno. Solo por el hecho de, como ya comentó también Vanessa anteriormente, nosotros cuando nos enteramos de que se iba a formalizar este acuerdo, que se estaba escribiendo este acuerdo, fuimos los primeros en solicitar las reuniones a los ministros y a quienes correspondían. ¿Y esas reuniones se llevaron a cabo? Sí, se llevó a cabo una reunión, 2 reuniones se llevaron a cabo. Pero oídos sordos, ¿no? Por completo. Fueron oídos sordos. ¿Y qué les dijeron en esas reuniones? En esa reunión dijeron que nos iban a tener en cuenta, que sí íbamos a hacer, que es más, se nos dijo, el ministro Heber dijo, se les vamos a informar antes, fue así, ¿no? Antes de presentarlo se lo vamos a pasar para que lo lean. Y tuvimos conocimiento cuando se anunció en la Asamblea General el acuerdo, ¿no? Que ustedes lo repasaban muy bien. Hay una denuncia penal por este tema, un proceso judicial en curso. ¿Ustedes están al tanto de eso o los informan o no? ¿Cómo es ese vínculo? Estamos al tanto del juicio, pero nosotros como sindicato lo que hicimos fue generar un recurso de amparo y pedir una anulación de los decretos, que es lo que corresponde en realidad a lo que vendría a ser la parte sindical, que es en defensa de los puestos de trabajo y de los trabajadores. Después, como la parte judicial es más bien empresarial, como que en realidad nosotros como sindicato no tenemos acceso a una denuncia penal. Claro. Sí creo que ahora podemos entablar, que eso lo va a resolver la abogada nuestra, del sindicato, sí podemos hacer una denuncia contra el Estado por daños y perjuicios después de que nosotros nos quedaríamos sin trabajo o perderíamos parte de nuestro trabajo a consecuencia de esos decretos o de ese acuerdo. ¿Y qué es lo que se viene además de esto, por ejemplo? No. ¿Cuál es el plan de acción, digamos, lo que se pueda compartir? Seguro. Como sindicato tenemos como 2 aristas muy claras. Una, que es la primaria, la inmediata, la defensa de los puestos de trabajo, que está claro que no está garantido en ningún lado y que no solo no está garantido, sino que no hay una intención de garantizarlo. Y después lo otro, lo que tiene que ver con el rubro en sí mismo, con el puerto, con el movimiento de cargas, la soberanía y la defensa de la autoridad portuaria de ANP como propiedad de todos los uruguayos, ¿no? Entonces, en esas 2 aristas es nuestra preocupación. Hoy ustedes acá repasaban también, Mariana repasaba, todo lo que es la ley de puertos. Nosotros decimos, este acuerdo contraviene, estamos totalmente de acuerdo que además de que es ilegal, de que genera un monopolio de hecho, que es pérdida de soberanía, es un mal negocio, porque en realidad nosotros decimos, ¿qué pretendemos cuando una empresa multinacional se quiere instalar o viene a nuestro país? Bueno, que nos garantice mayores movimientos y mayores puestos de trabajo. Ninguna de esas 2 cosas existen. Cuando TCP inicia, llega acá al Uruguay, llega con este compromiso, ¿no?, de llegar a tantos movimientos y generar puestos de trabajo. Acá decían de que en realidad
dicen que esto es una renovación de esa licitación. Y eso no es así, porque cambia por completo las condiciones. Se les da, lo explicaba el senador muy bien, se le da más territorio, se les garantiza, se les tiene que brindar un calado mayor, hay una pérdida de la autoridad portuaria, queda todo en manos. Entonces, en realidad, esto no es una renovación, esto es un acuerdo nuevo, donde no hay ni mayores puestos de trabajo para el país, ni mejores garantías, mayores movimientos para que se desarrolle la cadena logística portuaria. Nosotros somos un país pequeño en el país, en el territorio, y nacemos en Montevideo, ciudad puerto, en realidad, nacemos del intercambio. Todo eso queda a manos de una única empresa. Vanessa, Martín, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, ojalá se pueda resolver la situación de los trabajadores y las trabajadoras que fueron despedidos. Sí, gracias a ustedes como siempre y a las órdenes para lo que podamos colaborar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final de esta letra chica de miércoles. Ya viene sobre ciencia y el próximo lunes volvemos con mala reputación para seguir de cerca la compleja situación en la que viven adolescentes privados y privadas de libertad. Que tengan un buen resto de semana y muchísimas gracias por acompañarnos.